En el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, se manifiesta que lo que ha sido, eso mismo será. Y lo que se lleva a cabo actualmente es lo que se realizará en el futuro. No existe absolutamente nada nuevo bajo el sol. Ahora quiero hacer una pregunta basada en lo que acabamos de leer. Esto es la Biblia. Acompáñenme al capítulo 3 de Eclesiastés. Permítanme dar un testimonio más. Eclesiastés capítulo número 3, versículo número 15. Eclesiastés capítulo número 3, versículo número 15. Lo que ha sido, eso es en este mismo instante presente, y lo que ha de ser ya ha sido en tiempos pasados. Y Dios podría requerir una deuda que ya ha pasado. ¿Puedes observar lo que expresa ese versículo? Es el segundo testimonio de que lo que había sido es precisamente lo que es en este momento. Y luego menciona que lo que ha de ser ya ha ocurrido. Quiero hacer una pregunta sencilla. Esta es una breve lección de historia que haremos hoy. Si entendemos esta lección, la historia se vuelve muy importante. Clave. Entonces voy a poner dos cosas en la pizarra. Así que la historia. La narrativa se presenta de esta manera o de aquella otra forma alternativa. ¿Es de carácter lineal o es de naturaleza circular? Según lo que hemos leído, la historia es circular. La historia es circular, no es lineal, no sigue solo un camino. La historia regresa y se repite. Esto es lo que vemos en este texto, que la historia se repite. Examinemos la historia de 1888 a 1902 y veamos si hay un paralelo entre 2020 y 2025. Hay un paralelo. Esto es lo que queremos investigar. Ahora, ¿sabes qué ocurría en esa época? Durante ese tiempo, evidentemente. Ahora, ¿conoces la historia en la narrativa histórica? ¿Qué simbolizaba esa ley dominical? ¿El proyecto de ley? Sí, era la ley dominical. Pero ¿sabes cómo llegaba? En esta clase no discutiremos a un hermano mientras lo vemos. Me mostró en el Congreso cómo discutían estas cosas. Pero, ¿sabes cómo avanzaba ayer, domingo? ¿Bajo qué campana sabes qué proyecto de ley avanzaba? Dice la ley dominical de Blair. Ahora, antes de proseguir, ¿qué proyecto de ley relacionado con la ley dominical lleva el nombre de Blair? ¿Sabes por qué se denomina ley dominical de Blair, Pearl? Porque el senador Blair, cuyo nombre era Blair, fue quien presentó la ley dominical. Así que se llama la ley Blair porque venía del señor Blair, por eso se llama ley Blair. Dentro del proyecto de ley de Blair, él pedía una ley dominical. En el futuro, mientras seguimos en nuestras clases de historia, será breve. Observaremos las discusiones en el Congreso mientras debatían este proyecto de ley. Veremos eso. También veremos cuándo lo derogaron. El proyecto de ley volvió disfrazado de otra forma ¿cuándo fue? 1892, más o menos en ese tiempo, al mismo nivel, pero llegó disfrazado distinto. Y el Congreso lo aprobó. Hablaremos de eso, pero de todas formas es jugable porque era el senador jugador, pero la pantalla muestra la ley dominical presentada antes por el senador. Ahí está su nombre, el senador Henry Bellew Blair. ¿Qué fecha lo presentó? ¿Puedes ver tu llamada? Es demasiado pequeño. Es el 21 de mayo de 1888. Fue una propuesta legislativa destinada a asegurar el primer día de la semana, comúnmente conocido como domingo, como el día del Señor, como un día de. ¿Cuál es esa palabra? Y observancia de carácter religioso. Entonces, ¿sobre qué trataba la Biblia? ¿Sobre qué trataba la Biblia? Domingo. Era dos elementos, como un día de qué. Reposo y ceremonia religiosa. Ceremonia religiosa en un término. Reflexiona ahora en un término. Veneración. ¿Cuántas fases tendrá la repetición? Afirman que el domingo pertenece al Señor. ¿Como un día de qué? Y luego, ¿qué esperaban una vez que lo aprobaran? Como un día de descanso, ¿qué esperaban? Esperaban una observancia religiosa.
Entonces, la ley dominical vendrá en dos fases principales. En una futura clase de historia mostraremos que hay 4 fases. Por ahora, quedémonos con 2, pero está hecha. Importante. El enfoque principal es en 2, pero se puede dividir en 4. Así que esto es lo que vemos con la Biblia. Ahora veamos esas palabras en azul. Las palabras en azul muestran que el objetivo del pájaro era promover el domingo como un día dedicado a la adoración y descanso. ¿Puedes ver esas 2 instancias de adoración? Ahora solo lo han cambiado. Dice efectivamente ahora, obsérvalo, de un día de descanso y adoración. Mira esto, mira esto. Efectivamente obligando a las personas a observar el domingo religiosamente. Así que solo de un día de descanso, todo lo que estamos diciendo es que simplemente descansen en el día y luego decimos adoración y luego vamos a obligarlos a adorar. Voy a proponer que entre el año 1888 y aproximadamente el año 1901, alrededor de ese lapso de tiempo, voy a proponer esto. Voy a sugerir que la iglesia ASD se encontraba en los límites de la Canaán celestial. Comenzando desde el año 2020 en adelante, a partir de 2020, ahora en la misericordia de Dios, puede ser más 20, 25 más, lo que significa que podríamos ver, no sé cuánto tiempo, solo Dios lo sabe, pero estoy diciendo basado en lo que estoy viendo y lo que vamos a mostrar esta noche, no sé cuánto tiempo nos queda. No sé. Amigos, esto realmente me sorprendió, lo que vamos a observar. Voy a proponer esto. Dijimos que la historia es lo que la historia es, y es circular. Regresa. Considero que a lo largo de este periodo de tiempo, en este intervalo específico, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nosotros mismos. Alguien menciona, esta es una declaración bastante audaz que estás realizando. ¿Puede probarse esto? La afirmación de que en 2020, 2025 estamos de vuelta en las fronteras de Canaán. Ahora, en primer lugar, vamos a asegurarnos de que en este periodo estamos en los límites de la Canaán celestial. Asegurémonos de eso rápidamente. Rápidamente, quiero que vayamos a una cita. Ahora, por cierto, ¿alguien posee conocimiento de quién fue el que inició la reforma? ¿Qué reformador fue? Bueno, primero, tal vez ni lo mencionemos. Déjenme hacer la pregunta. ¿Qué reformador comenzó la reforma en el sentido más completo, donde la corona del Papa tembló sobre su cabeza? ¿Cuál reformador fue? Fue Martín Lutero. Es cierto, lo que hizo Wycliffe fue el inicio de la reforma. Pero estoy diciendo que el mayor impacto contra el papado fue durante la época de Lutero. En la época de Lutero. La reforma empezó en la época de Lutero en su sentido más pleno. Me pregunto si estamos al final de la reforma. ¿Conoces quién es esa persona que está allá arriba? El Papa León X ejerció su papado desde el año 1513 hasta 1521. Su pontificado. Puedes observar que coincidió con el inicio de la Reforma Protestante, desencadenada por las 95 tesis de Martín Lutero. Él excomulgó a Martín Lutero y condenó sus doctrinas. Interesante, la Reforma Protestante comenzó. El Papa entonces era León X, quien excomulgó a Lutero y condenó sus enseñanzas. Quería matar a Lutero y a todos los que lo seguían. Muy interesante, amigos. Muy interesante. Ella dice, yo sé. Ahora, ¿qué significa yo sé? No está adivinando. Yo sé. Con certeza, yo sé. ¿Qué sabe Ellen White en 1903? Ella dice, yo sé. ¿Qué sabía ella en 1903? Ella dice, sé con certeza que si el pueblo de Dios hubiera mantenido una conexión viva y constante con Él, si hubieran obedecido fielmente su palabra, escuchen bien, hoy estarían en el Canaán celestial.
Pregunta, ¿en qué año escribió eso en 1903? Entonces, pregunta en 1903. Para 1903, ¿podría la iglesia ya haber estado en el cielo? ¿Este mundo ya podría haber terminado? Sí, Ellen White lo afirma. La ley dominical había sido agitada y ese era el momento en que Dios esperaba acortar la obra en justicia. Pero, lamentablemente, escribió estas palabras alrededor de 1901. Lo hizo porque vio que el mensaje estaba siendo rechazado. Ella menciona que podríamos tener que permanecer aquí en este mundo por causa de la insubordinación durante muchos más años. Claramente estábamos en las fronteras porque debíamos haber estado en el cielo, pero luego ella menciona que ahora tendremos que quedarnos en este mundo muchos más años. Amigos, desde 1888 hasta 2025 han pasado más de 100 años. Durante más de 100 años hemos permanecido en este mundo. Ahora mi pregunta es esta es mi pregunta. Hemos regresado a este periodo. Ahora no puedo simplemente mostrarte una cosa y decir que estamos de vuelta en las fronteras de Canaán. No puedo mostrar una cosa que sucedió en 1888, 1902 y decir que hemos regresado. Tiene que ser evidencia sobre evidencia. ¿Estarías de acuerdo con esto? Tiene que ser evidencia sobre evidencia. Lo que deseo que comencemos a tratar es este asunto de los aranceles. Aranceles. Quiero que veas cuándo en América este tema de los aranceles se convirtió en un gran problema en América. Muy interesante. Si puedes mirar los datos, ¿qué dice sobre el debate arancelario de 1888 del que Trump no puede dejar de hablar? Interesante. Muy interesante que en 1888, ese mismo año en que la ley dominical fue motivo de agitación, los aranceles comenzaron a ser un problema dentro de los Estados Unidos de América. Sumamente interesante, amigos. Ahora, esto es no hemos concluido. Esto es algo que deseo que sigamos adelante. Estas son lecciones breves y bastante concisas. Habla sobre aranceles. ¿Qué aranceles se implementaron en 1888 en menciona después de las elecciones de 1888. Interés en el año, amigos. La elección de 1888 que llevó al republicano Benjamin Harrison a la presidencia dio a los republicanos el control del Congreso. El escenario estaba preparado para la legislación sobre aranceles. Pregunta, ¿qué partido político hoy en día está implementando los aranceles en América? Trump es miembro del Partido Republicano. En el año 1888, los republicanos fueron los que introdujeron los aranceles y prepararon el escenario para imponer aranceles a otras naciones. América lo haría. Mira aquí. Muy interesante. Esto llevó a la aprobación del arancel, el documento que llevó a la ley de aranceles de 1890, conocida como Arancel McKinley, que subió los aranceles promedios sobre importaciones a casi un 50% para proteger la industria nacional. Ahora es interesante, eso es lo que dijo Trump. ¿Por qué está imponiendo aranceles para proteger las industrias de EEU? En resumen, para atraer empresas extranjeras a EEU, construir allí y generar empleo para los estadounidenses. Eso es lo que dice Trump, y por eso se detuvo en ese momento. Es muy interesante, ¿no? Menciona a un presidente. Harrison. ¿Quién fue el presidente? ¿Fue Benjamin Harrison? Este presidente. Interesante. Llegó en medio de algo. Entonces veamos, ¿cuál fue una de las cosas que vimos en 1888? Vimos el nivel de la ley dominical, pero ¿qué más vemos allí? Por lo tanto, examinamos los aranceles. Es realmente interesante. Mi pregunta es, ¿hemos estado observando aranceles durante este periodo de tiempo? Me estoy refiriendo específicamente a este año, 2025. Así que lo que puedo afirmar es aranceles. ¿Cuándo se introdujo? ¿Cuándo se introdujo? ¿En qué año se introdujo? Se aprobó en 1890. Pero, ¿cuándo se introdujo? 1888. Tarifas arancelarias.
Sí, 20. Continuando hacia adelante, observamos aquel del que ya hemos discutido y conversado previamente. El legado del Papa León XIII. Sabemos que hay un Papa León XIV, ¿verdad? ¿Cuándo fue su reinado? El legado del Papa León XIII. El Papa León XIII ejerció su pontificado desde el 20 de febrero de 1878 hasta el 20 de julio de 1903. Fue un año bastante significativo. 1903. ¿Puedes recordar ese año? Para 1903, Ellen White mencionó que ya deberíamos haber estado en Canaán celestial. Fue cuando él terminó su reinado. Al terminar su reinado, ella menciona que ya deberíamos haber estado en el Canaán celestial. Es interesante que no solo los aranceles estaban presentes en ese entonces, sino que el Papa que estaba allí era el Papa León. Muy interesante. Amigos, por eso digo que la historia es secular. Esto es solo la punta del iceberg que vemos. Esto va más profundo y no estamos cubriendo todo. Ahora, muy interesante. Ahora este es el Papa León. No, actualmente no tenemos un Papa León. Sí, tenemos un Papa León XIV. Ahora, ¿qué recordó el Papa León? La Biblia estaba siendo agitada. ¿Qué quería el Papa León? Papa León XIII. ¿Qué Papa es este? ¿En qué año fue el Papa León XIII elegido? En el año 1891. Esto es apenas tres años después de 1888. Se menciona que en 1891 el Papa León XIII discutió este tema en Rerum Novarum al tratar la obligación de proteger a los trabajadores en sus días de descanso. En sus días de descanso. Y en la Biblia, ¿de qué manera se referían las etiquetas al domingo en cuáles dos fases distintas? Descanso. Descanso y adoración. ¿Cómo solicitaba el Papa en ese tiempo la ley dominical? Descanso y adoración y adoración. Hablar y causar. Ley de atracción, ley de fuerza. Menciona la Biblia de amigos similares. ¿Dónde estaba? Escribió, esto es lo que redactó el Papa León. Escribió que un trabajador tiene un interés significativo que debería ser resguardado por el Estado. Dijo que el Estado debería proteger al trabajador. ¿Cómo? Protegiendo sus domingos para que sus domingos puedan ser un día de descanso y un día de adoración. Hubo conversaciones en ese momento en América sobre que el Estado quisiera proteger el domingo. Sí. Interesante. Dice que, en primer lugar, existía un interés por su alma. Así que continúen. No lo leeré en voz alta. Pueden leerlo ahora, amigos. Esto es realmente profundo. No quiero extender esto demasiado. Quiero concluirlo y presentarlo en partes pequeñas. Así que vemos que el Papa Leo también está pidiendo esta ley dominical en dos fases. Hablaremos más sobre esto, podrías decir, pero ¿existe una ley dominical ahora? Interesante. Permíteme ayudarnos. No voy a hablar mucho al respecto, pero lo voy a mencionar. ¿Dónde está mi porción? ¿Bajo qué estaba solicitando para el domingo? ¿Bajo qué? ¿Qué intentaba salvaguardar? ¿Qué intentaba proteger el domingo? ¿Pero quién? El trabajador. Los derechos de. Si miras este párrafo resaltado, los derechos de. Piensa ahora en el proyecto 2025. ¿Dónde se encuentra la ley dominical en el proyecto 2025? ¿Bajo qué leyes? Se llama las leyes laborales. Muy interesante, amigos. Muy interesante. Ahora, nunca lo puse aquí porque no planeaba mencionarlo ahora. Entonces vemos una pregunta sobre el Papa León en este periodo. ¿Está el Papa León? ¿Existe un Papa León? Hasta este momento hemos observado lo mismo. Continuemos adelante, amigos. No se puede inventar algo así. No se puede inventar algo así. El único y singular. Permíteme omitir eso. Déjame hacerte una pregunta. Trump, como su primera vez siendo presidente en Estados Unidos ahora en 2025, ¿cuándo fue presidente? Esta es su segunda ocasión, ¿correcto? Pero fue inicialmente que consiguió su primer mandato y posteriormente ganó de manera directa su segundo mandato. ¿Qué fue lo que ocurrió? Perdió. ¿Y después qué fue lo que sucedió? Observa esto.
El único presidente antes de Trump que vivió algo similar fue Grover Cleveland. Este presidente de IIU perdió su intento de reelección, pero luego volvió al poder. ¿Quién fue ese presidente conocido como Cleveland? ¿Quién fue ese mandatario? Grover Cleveland. Tienes que entender algo. ¿Cuándo fue el mandato de Grover Cleveland? ¿En qué periodo fue presidente? ¿Perdió la presidencia y luego volvió a ser presidente? Vamos a investigar. Dice que esto es de Wikipedia. Grover Cleveland, Stephen Grover Cleveland, este año. ¿Cuántos años tenía cuando nació? Murió el 24 de junio de 1908. Fue el 22º y 24º presidente de los Estados Unidos. Así es, él fue el 22º y también el 24º presidente, y se menciona que ejerció su cargo desde 1885 hasta 1889 y luego nuevamente desde 1893 hasta 1897. ¿Es eso correcto? Estoy preguntando si esa cronología, esa línea temporal, esta secuencia de tiempo de 1885 a 1889 y de 1893 a 1897 se ajusta dentro de esta línea temporal de 1888 a 1902. Sí, se ajusta dentro de esa línea temporal. Dentro de la historia de los Estados Unidos, Grover Cleveland es el único presidente que ha tenido la particularidad única de perder una elección y luego volver a ganar en una posterior. Nunca en la historia ha habido otro presidente, además de Donald Trump, que haya experimentado algo similar. El tercer presidente Waymark experimentó una derrota en un momento específico y posteriormente consiguió alcanzar la victoria una vez más. ¿Vimos esto en este periodo también? Sí, dice que Grover Cleveland estaba a favor del arresto dominical. Dice que durante la presidencia de Cleveland, la Corte Suprema mantuvo las leyes de cierre dominical, como se puede ver, que prohibían que los trenes funcionaran los domingos. Esto sugiere que las leyes de descanso dominical estaban legalmente respaldadas en su época. ¿Estamos observando los paralelismos exactos? Amigos, no pueden inventar algo así. Es como si alguien lo hubiera tomado, casi como si alguien lo hubiera creado. Sin embargo, Dios es muy específico en todo lo que hace, detallado en cada cosa para que lo veamos claramente. Voy a dar una señal más, Mark. ¿Alguien sabe qué estaba ocurriendo alrededor de los años 1800, así como en este período, lo cual también en realidad podemos probar la diferencia si un esfuerzo para asegurarnos de que estamos seguramente en las fronteras de Canaán 1881-1896, hubo una pandemia. Hubo una pandemia, la única ocasión en que existió una enfermedad de alcance global, aparte de la pestilencia 19, idéntica en el mismo periodo en la etiqueta de la ley dominical. Exactamente, hubo una pandemia. Pandemia. Una epidemia es una enfermedad local, epidémica en una región. Pandemia significa que es global. Enfermedad mundial. Entonces, hubo una enfermedad mundial en ese tiempo. Amigos, ¿vimos una enfermedad global en algún momento de ese periodo? Amigos, ¿cómo se inventan esto? Se implementaron aranceles en el año 1888 sobre el té para que el Papa Leo hiciera un llamado a que el Papa Leo volviera a aparecer. Un presidente fue derrotado, elección ganada, elección perdida. Exactamente, esto está sucediendo en nuestra época. La pandemia tuvo lugar en nuestro tiempo. Amigos, no se puede inventar esto. Todo es idéntico. Esto tiene consejo para maestros y padres. Este es un consejo dado a los maestros y padres. Y escuchen lo que dice la profetisa. Ella dice que hay un estudio de la historia que no debe ser condenado. Entonces, si no debe ser condenado, significa que hay un estudio de historia que debemos aprender, debemos observar. Luego menciona algo muy interesante. Dice que la historia sagrada era una de las materias principales en la escuela de los profetas.
Por eso Dios me impresionó, hijo. Historia. Haz una clase de historia, aunque no sea, no un gran sermón de 2 horas. Manténlo corto, en porciones pequeñas, 30 minutos, 30 minutos. Una de las materias en la escuela de los profetas era historia. Se dice que en el registro de su trato con las naciones se veían las huellas de Jehová. Entonces, la pregunta es, ¿a qué nación estábamos mirando ahora? ¿Qué nación estábamos observando? ¿Qué nación? Cuando repasamos todas estas cosas, ¿qué nación estábamos observando? Escribes los Estados Unidos de América, EEU. Estamos observando a EUU y viendo cómo se desarrolla la profecía bíblica ahora. Dios está tratando con EUU en este tiempo. También veremos cómo Dios trata con la iglesia en este periodo, pero debemos verlo en la historia. Escucha lo que ella dice. Ella dice que en el registro de sus tratos con las naciones o sigue las huellas de Jehová. Así que estoy viendo las huellas de Dios, lo que sucedió en aquel entonces. Y estoy viendo lo que está sucediendo en esta era. Puedo observar las huellas de Dios. Puedo percibir, estimados amigos, cómo esto me revela a Dios. Dios es quien está organizando todas las cosas porque nos está guiando de regreso. Así que no hay espacio para suposiciones. No tienes que adivinar ahora. Puedes saber con certeza que hemos llegado a las fronteras. Puedes saber con certeza que dice, así que hoy debemos considerar los tratos de Dios con las naciones de la tierra. Así que miramos a una nación que fue Estados Unidos. Luego ella menciona que debemos observar en la historia el cumplimiento de la profecía. Pregunta, ¿has observado en la historia el cumplimiento de la profecía? Sí, amigos, efectivamente sí. Dice que estudiemos las obras de la providencia en el gran movimiento reformador. Y así, al observar la historia, ella dice, vincula la historia con qué, y para entender el progreso de los eventos en la organización de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Básicamente, lo que dice es, mira la historia. Al extraer de la historia, podrás trazar la crisis venidera en el conflicto perdido con las fuerzas de la oscuridad. Y esto es lo que acabamos de hacer hoy. Observamos la historia para trazar la crisis que se avecina para nosotros.